Ok, este video pretende explicar el capítulo 3 de la Biblia Transmedia con la que estamos trabajando, el cual habla de las especificaciones de diseño. La intención, ¿cuál es? La intención pues es nuevamente volver a explicar en qué se basa cada especificación. En este caso, el diseño estético, la introducción a las directrices de branding y diseño, el storyboard, los wireframes, la guía de color, de estilo y especificaciones de las fuentes y el diseño de estilos en medios. Recuerden que la Biblia tiene una descripción como tal que me puede hacer o me puede ayudar a dar un acercamiento acerca del concepto que se supone debemos trabajar o cómo debemos entender este aspecto. Recuerden que el desarrollo de cada uno va a depender del proyecto, pues obviamente que cada grupo tenga y cómo lo esté desarrollando. Mi intención es poderles mostrar un poco de qué se habla cuando se habla del diseño estético, de las directrices de branding y que ustedes lo vayan asumiendo para su proyecto y que entiendan que lo que estamos haciendo en esta Biblia Transmedia es describir cuáles van a ser esos procesos como tal. Entonces, recuerden que el diseño estético, como lo dice acá, ¿sí? Al igual que en la dirección de arte y en televisión lineal, ¿sí? Describe y representa los ambientes y las escenas de la historia. O sea, ahí es donde yo hago una propuesta visual, una propuesta gráfica de lo que yo estoy haciendo. Por eso hablan del diseño de interfaces, comparando y contrastando, porque la idea es que ustedes revisen si alguien ya tiene algún proyecto realizado al respecto, con respecto a la temática que ustedes están abordando, para que ustedes no solamente propongan lo que se les ocurra, sino que tengan un punto de partida a partir de hacer una comparación y obviamente revisar algunos proyectos existentes, pues para que ustedes puedan proponer algo ligeramente original. Entonces, cuando hablamos de diseño estético, estamos hablando de lo siguiente, y es, encontré un proyecto que nos puede servir como referencia, ¿sí? Y es este que se llama Canal Cocina, en donde se han abordado video, donde se han abordado elementos gráficos que van a acompañar diferentes piezas, en donde se ha abordado fotografía, en donde se ha abordado anuncios en digital, donde se han abordado elementos gráficos, ya sea para decorar o complementar, esos elementos gráficos sobre las imágenes, ¿sí? Anuncios con fotografía. Entonces, si ustedes revisan cada uno de estos aspectos, se van a dar cuenta que desde el principio yo estoy viendo elementos que estéticamente se han mantenido durante diferentes aspectos. Por ejemplo, la tipografía gruesa, ¿sí? Y cómo se interviene en elementos gráficos y cómo interviene con respecto a las imágenes. Entonces, por ejemplo, una cuestión estética de la tipografía. La otra es el color. Entonces podemos observar cómo las fotografías tienen una gama de colores similar. Si yo veo otro ejemplo donde utilizamos ya recuadros de color, esos recuadros de color pertenecen a una gama cromática y asimismo se trabajan las tipografías de acuerdo a ciertos aspectos con respecto a la imagen y obviamente la imagen debe tener también una estética, lo que puede llegar a ser el logo y los elementos gráficos, esa combinación de elementos, esto genera un estilo estético, ¿sí? El cual yo voy a implementar o voy a emplear en lo que se supone que estamos desarrollando, ¿sí? Estos son esos ejemplos. De aquí en adelante lo podemos ver mejor desarrollado y uno por uno. Entonces, por ejemplo, esto puede llegar a ser fotografía para redes, puede llegar a ser simplemente los intros para video, puede llegar a ser utilizado en diferentes recursos y yo estoy hablando de lo que estamos empezando a hablar en la Biblia, en el tercer capítulo de la Biblia, que es el diseño estético, en donde yo tengo que empezar a plantear cuál va a ser. El diseño estético también se ve reflejado en el video, entonces cómo el video visualiza los elementos gráficos, visualiza esos elementos de diseño que nosotros vimos anteriormente, ¿sí? Y obviamente cómo esto mismo se va a ver reflejado, o más bien el diseño estético hay que irlo pensando a nivel de cómo se va a ir reflejando en los diferentes elementos y en las diferentes piezas que nosotros vayamos a construir. ¿Ok? Entonces,
Todo esto, la tipografía, el cómo aparece, el tipo de imagen, el color en la imagen, es lo que debemos ir desarrollando e ir describiendo en, en la Biblia. El diseño estético va a estar abordándose desde el principio desde el primer punto de la Biblia Transmedia, diseño estético. El diseño estético aborda el branding y el diseño, aborda los storyboards, aborda los wireframes, aborda todos estos elementos que se supone vamos a ver después. Y aquí es donde de alguna manera empezamos a definirlo. Por eso habla de una o dos páginas donde yo estoy definiendo ese tipo de cosas. Cuando yo hablo de la introducción a las directrices de branding y diseño, estoy también hablando un poco del diseño, de la estética y de cómo lo voy a ir trabajando. Cuando yo, por ejemplo, entro a observar un sitio web, ¿sí? Entonces estoy viendo que no pierdo la estética que he construido. Miren que aquí está una imagen, un pictograma que hace referencia al logo. Sigo manejando la tipografía, sigo manejando los diferentes tipos de fotografías que yo ya he propuesto que deben tener como estilo o como estética, las características que yo estoy proponiendo. Si ustedes se dan cuenta, dentro del mismo sitio hay una estética propia, o sea, está planteando unos fondos, unas gamas de colores, unas gamas de imágenes, unos iconos, unos colores, ¿cierto? Y que hacen referencia a lo que se supone que yo estoy hablando a nivel de la estética, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el amarillo prevalece. El amarillo es uno de esos colores que en el sitio web en particular se ve, si nosotros, y que está permanentemente en el logotipo. Si yo voy al video, me voy a dar cuenta que en el video también aparece y se mantiene, a ver, y se mantienen los elementos que están allá planteados, como el logo, ¿sí? Los títulos. Si yo me devuelvo a las imágenes, mírenlo. Si yo me devuelvo a donde está ya todo el proyecto como tal, es mucho lo que se ve reflejado allá. Entonces ese estilo y esa estética que yo empiezo a plantear se tiene que ir viendo constantemente en los diferentes espacios, ¿sí? Miren que estamos viendo diferentes piezas porque cada grupo ha propuesto unas piezas diferentes. Y mi intención es hacérselas evidentes en el proceso que estamos haciendo. En el sitio web donde aparece, miren lo que yo les decía a ustedes, una cosa es la foto de portada, otra cosa es la foto de perfil. El empezar a pensar cómo voy a aplicar esos elementos de la estética a cada una de las piezas que yo estoy trabajando, pues hace parte del manejo del branding. Y miren que aquí la fotografía no es una fotografía cualquiera, está montada para que precisamente funcione con lo que se ha propuesto anteriormente. Si yo miro de aquí hacia abajo, los colores, la estética, el logo, los elementos se siguen manteniendo, ¿sí? Entonces yo no estoy viendo acá la publicación de una cosa, luego la de otra, luego la de otra, pues porque obviamente ya no habría ningún tipo de unidad en tanto lo que nosotros estamos proponiendo. Si yo voy a Instagram, lo mismo, sí debe haber una unidad, entonces yo puedo ver referencias a lo que estoy trabajando, ya sean vídeos para Instagram o vídeos vinculados desde otras redes, ¿sí? Si yo empiezo a revisar cada una de las imágenes, miren que la estética, el color, el estilo de color se mantiene, es muy similar a lo que hemos visto desde el inicio, ¿sí? Obviamente esto se sabe y nunca se va a perder de vista qué tipo de contenido me está mostrando, qué características tiene ese contenido, ¿sí? Entonces, esas son de esas cuestiones importantes que hay que encontrar en la propuesta estética. Si yo hago una búsqueda en internet, ¿sí? Miren lo que encuentro. O sea, esto ya es unidad, esto ya es estética. A pesar de que fue una búsqueda, simplemente el nombre de lo que yo estoy proponiendo, miren la unidad que se ve en todo lo que se está publicando, ¿sí? Esto no es que sea algo en particular o un canal en particular, sino que es una búsqueda en general de lo que se está hablando. Y cuando yo hago una búsqueda y me aparece todo esto, efectivamente el canal ha logrado, o el proyecto como tal, ha logrado una unidad en su visualización, en su aspecto estético, en su aspecto visual, en su aspecto gráfico. Y eso es súper importante plantearlo para el proyecto que nosotros estamos desarrollando. Si yo busco ahora la cuestión del logo, exactamente lo mismo. Entonces miren que lo único que agregué a la búsqueda fue logo y encuentro
unidad dentro de lo que estoy proponiendo. Si ustedes se dan cuenta, aparecen dos colores básicos o cuatro colores, que sería el blanco, el amarillo, el negro y el gris, que son, que son los colores que se utilizan por lo general dentro de toda la paleta que hemos utilizado, y esto se evidencia a nivel de logo, ¿sí? A nivel de las imágenes se evidencia otra cosa, a nivel de todo de lo que hemos producido en otras piezas se va a ver reflejado, ¿sí? Entonces, cuando yo veo el proyecto en sus diferentes aspectos, en su logo, en sus imágenes encontradas en una búsqueda en internet, en su sitio en Instagram, en su sitio en Facebook, en el sitio del proyecto como tal, en los videos que puedo llegar a encontrar, ¿sí? Y en la construcción de todo lo que se ha desarrollado, encontramos eso, es lo que estamos hablando, de que es el diseño estético. ¿Ok? Cuando yo hablo de las directrices de branding, ¿sí? Hay que entender que, de branding y diseño, hay que entender que las directrices son como las instrucciones que se deben utilizar a nivel de branding y diseño, o sea, las características, la forma en que vamos a emplear, la forma como se va a trabajar. Y aquí lo dice, es una guía de estilo y diseño, de tratamiento, o sea, cómo se va a emplear, ¿sí? En la que se describe la filosofía de la marca, de la propiedad a través de las plataformas, ¿sí? O sea, yo estoy describiendo qué y cómo se va a utilizar, cuándo se va a utilizar, bajo qué parámetros se va a utilizar, qué se puede llegar a hacer o qué no se puede llegar a hacer, ¿sí? Buscando en internet, ¿sí? Se encuentra las directrices para el uso de marca de Google, por ejemplo. Entonces mire lo que aparece acá, que aparece un gran enunciado que dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer, ¿cierto? Entonces cuando yo observo esas directrices, me está diciendo que lo que debo hacer es utilizar los iconos y logotipos de Google, los materiales que crees para tu organización, puede ser creativo e involucrar al personal, ¿sí? Entonces empieza a darme una indicación, ¿sí? ¿Qué no debo hacer? No eliminar, ni distorsionar, ni modificar ninguno de los elementos característicos de la marca de Google. Los que han visto marcas se han dado cuenta que dentro del manual, cuando se trabaja identidad de marca, existe unos apartados donde se debe explicar qué se puede hacer, qué no se puede hacer con la marca, cómo se debe hacer. Entonces, esta introducción a las directrices, ¿sí? Deben plantear ese tipo de cuestiones, ¿sí? Se habla del aspecto del diseño del logotipo, ¿cierto? Entonces hay que mostrar los logos, hay que hablar de los logos y cómo esos logos intervienen, ¿cierto? Tanto en los citados logos como en otros elementos de marca pueden haber explicaciones coordenadas precisas para cada plataforma. Entonces, cómo esos logos, ¿sí?, se van a utilizar en redes, en el material impreso, en las fotografías, en todo lo que se supone que nosotros hemos estado desarrollando, ¿sí? Y aquí se pueden anexar elementos gráficos. Debo hacer una aclaración, ¿sí? Esto es texto, o sea, cuando yo propongo el diseño estético, estoy haciendo una propuesta conceptual, teórica, narrativa que debe existir dentro del documento. Lo mismo en las directrices, ¿sí? Pero de aquí hacia abajo ya la cuestión y la intención es empezar a visualizar eso. Entonces no quiere decir que yo para el diseño estético tenga que hacer un anexo de imágenes, otro anexo de imágenes para la inducción, para las directrices de branding y diseño, sino que puedo hacer una sola en donde esté mezclando ese tipo de elementos, obviamente diferenciándolos. De pronto, como se los estoy mostrando en este ejemplo, en donde yo empiezo a ver, esto puede ser una publicación para redes, esto es un video, esto es el sitio web, en donde tengamos en cuenta también que el sitio web no es necesario desarrollarlo. Obviamente sería un plus el tenerlo desarrollado y que ustedes vinculen el link para empezar a visualizar cómo sería esa aplicación, pero lo que vamos a hacer es hacer una propuesta de wireframes, que es una propuesta de construcción, y luego una propuesta visual de cómo se puede llegar a ver, cómo se puede llegar a visualizar, ¿cierto? Igualmente para redes sociales, entonces como yo les había dicho, la intención no es que generemos las redes sociales, sino que traigamos un mockup, una maqueta de redes sociales y ubiquemos cómo es o cómo debería ser la visualización de las imágenes de portada, de perfil, las publicaciones, ese tipo de elementos hace que sea visible lo que se pretende hacer y no es necesario crear las redes, ¿ok? Pero sí vamos a necesitar hacer un mockup donde se vea cuál sería la aplicación de lo que pretendemos desarrollar, ¿ok? Entonces las directrices de branding, como les decía,
¿sí? Es una lista, es un texto donde me indica qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, cuál es la filosofía de la marca, ¿cierto? Cómo se van a tratar aspectos del diseño del logotipo, cómo se van a tratar en otros elementos de marca, ¿cierto? Explicando, ¿sí?, cuestiones precisas para cada plataforma, ¿ok? El storyboard. Entonces, el storyboard, y se los he repetido en varias ocasiones, para los que hemos hecho audiovisual, termina siendo un guión gráfico, algo como esto, en donde me indica a mí qué está haciendo el personaje, qué sucede con los demás personajes, desde qué vista se ve. Entonces yo especifico que es un plano medio, que es un plano general en picado, que es un plano general frontal y que suceden las acciones que van a suceder. Si nosotros hemos propuesto algún ejercicio en video, es necesario que lo desarrollemos, ¿sí? Si nosotros hemos propuesto, no sé, un comercial, debemos desarrollar el storyboard del comercial. Si hemos propuesto 10 comerciales, vamos a hacer el storyboard de 2 comerciales, pero los guiones de los otros, ¿sí? No es necesario hacerlo completo, sino por lo menos evidenciar e informar, ¿sí?, describir qué es lo que se va a hacer en cada uno de los comerciales, con qué intención y ese tipo de elementos. Entonces recuerden nuevamente en este punto lo que se está haciendo o lo que se va a empezar a hacer, ¿sí?, para los que no lo han empezado a hacer y para los que ya lo están desarrollando, es un ejercicio de visualización de las propuestas de recursos que cada uno realizó en su proyecto, ¿sí? Entonces, si tenemos audiovisuales, tenemos que hacer un guión de audiovisual. Si tenemos, no sé, una propuesta de interacción, podríamos hacer un guión de interacción en donde expliquemos qué es lo que va a hacer el usuario, cómo lo va a hacer el usuario, en dónde lo va a hacer, ¿sí? Y lo que estaríamos haciendo es un storyboard, ¿cierto? Precisamente de eso, de lo que estamos trabajando. Entonces podemos, cuando nosotros hablamos de interacciones, estamos hablando de ir describiendo qué es lo que va a suceder, en qué momento va a suceder y cómo va a suceder, mediante qué recursos va a suceder. Entonces yo propuse hacer, no sé, que el usuario a partir de una aplicación realizara una tarea, pues podríamos hacer un guión o un storyboard de tal manera en que me explique cómo sería esa tarea. ¿Ok? Si yo he propuesto dentro de mi proyecto hacer una aplicación, pues debo mostrar, o puedo mostrarlo de varias maneras. Una manera es esta, ¿sí? Entonces es desarrollar la manera de storyboard, como si fuera un guión gráfico, diciendo que un día va a suceder esto, el otro día va a suceder esto, y narrándolo de alguna manera, para mostrar al mismo tiempo qué es lo que sucede dentro de la aplicación, a manera de borrador, a manera de layout, a manera de wireframe, ¿sí?, que determina, que en final termina siendo algo muy similar. Y yo explico brevemente qué es lo que va a suceder y cómo va a suceder. Si no quiero ponerme a hacer personajes, si de pronto quiero hacerlo de una manera más sencilla, pues existen otras maneras de visualizarlo, ¿sí? Otra manera es esta, en donde yo voy a hacer o voy a proponer cada uno de los pantallazos de lo que sería la aplicación, ¿sí? Entonces aquí es la aplicación de registro, cuando yo le digo registro, qué va a suceder, a dónde voy a llegar, qué me está mostrando, paso por paso. ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando yo estoy haciendo una aplicación o un sitio web o algún elemento interactivo en el que se basa este tipo de ejercicios de wireframes o de bocetos, necesito indicar cómo funciona, porque aquí no se está viendo, aquí yo estoy viendo como si primero viera luego esto y así sucesivamente. Entonces existe otra manera también de hacerlo y es poder explicar este tipo de cosas, en donde me está diciendo, si yo selecciono este, me envía a esta opción. Cuando yo selecciono esta opción, me envía a esta otra. Y si aquí tengo varias selecciones o varias opciones, está sucediendo esto. Esto terminaría siendo algo muy similar a lo que trabajamos en algún momento a nivel de wireframe, pero pues para la aplicación. Entonces la intención es que miremos cuál de estas nos queda mejor si yo estoy haciendo una aplicación, un sitio web o algún elemento de interacción, cuál me queda mejor para empezar a trabajar con él. Si yo estoy haciendo un audiovisual, pues tengo que hacer el boceto del audiovisual, sea animación, sea comercial, sea una entrevista, sea lo que se pretenda hacer. Pero entonces cuando estemos hablando del ejercicio de los storyboards, se refiere básicamente a esa propuesta visual de lo que yo estoy planteando.
¿ok? Los wireframes, entonces los wireframes terminan siendo esto, ¿sí? En el libro, en la Biblia Transmedia, hay un ejemplo de wireframes, ¿sí? ¿Qué es esto? Y aquí dice Basic Wireframe Example. Y aquí me está mostrando que esto sería un sitio web. Entonces, una forma de hacer un wireframe es esto, en donde yo empiezo a indicar dónde van a estar los textos, dónde va a estar el video, qué va a suceder en ciertos elementos. Empiezo a plantearlo a manera de borrador, pero pues la intención es que no se quede solamente en borrador, sino que armemos el wireframe. O sea, cuál sería la imagen, cuál sería el texto, cómo lo podríamos llegar a hacer. Hay diferentes tipos de wireframe. Entonces, por lo general, estas retículas me indican dónde va a estar el video, dónde van a estar las imágenes, dónde van a estar los textos y cuál es la construcción general del sitio web, ¿sí? Este está un poco más desarrollado porque por lo menos ya trae textos definitivos, trae textos que me indican ciertas características. Entonces la idea es que nosotros presentemos en una primera instancia esto que termina siendo como nuestra retícula, nuestra maqueta para empezar a hacer el final. Y cuando empecemos a hacer el final, que ya sea el sitio finalizado, si lo podemos desarrollar, o si no simplemente el montaje de lo que puede llegar a ser el sitio, que se vea con características de sitio web. ¿Ok? Entonces el wireframe me habla de eso. Entonces aquí lo dice, son mapas detallados de la interfaz y diagramas indicados que permiten el desarrollo del web, ¿sí? Al diseñador de juegos o el desarrollador de aplicaciones. Entonces lo mismo, no hemos hablado de los juegos, pero si yo necesito hacer un juego o planteo un juego en digital, pues tengo la posibilidad de plantearlo de diferentes maneras, a partir de un storyboard como esto, a partir de una serie de pantallazos como esto, o a partir de un flowchart como esto, para que no se quede solamente en wireframes que me den indicaciones de esto, dónde van a estar las ubicaciones, ya que el videojuego genera una acción extra que es la interacción. Entonces yo tendría que explicar, oiga, si yo hago clic en este cuadrado, ¿qué va a suceder? ¿A dónde me va a enviar? ¿Y cómo se va a ver? ¿Ok? Entonces, eso es lo relacionado con los wireframes. Ok, la guía de estilo, color, especificaciones tiene que ver con lo que vimos acá, con la introducción a las directrices de branding, con el diseño estético, ¿sí? Recuerden que nosotros retomamos cosas y seguimos desarrollando. Entonces, cuando yo hablo de guías de estilo, color y especificaciones, es donde yo ya empiezo a plantear específicamente eso que estamos haciendo. Ah, bueno, me faltó perdón. Este podríamos llamar otro wireframe, pensando en que estamos haciendo un cómic, porque algunos propusieron cómics o libros. Entonces yo tengo que pensar cuál podría llegar a ser el trabajo y la distribución de mi historia, de lo que yo voy a contar. Si ustedes se imaginan la distribución sin las imágenes, entonces yo voy a tener acá viñetas, 3 viñetas en la parte superior, una grande vertical en la parte izquierda y 2, 4, 5 aquí a la derecha. Si ustedes se dan cuenta, es diferente a las otras, pero entonces yo tengo que empezar a plantear eso porque esto necesita una lectura, unas características, y la intención es que nosotros desarrollemos un wireframe para saber cuál puede llegar a ser la estructura, pero pues asimismo podamos contar algo de la historia en 2 páginas como lo vemos acá. Si nosotros propusimos cómic o propusimos libros, no vamos a desarrollar todo el libro, vamos a desarrollar 2 páginas, vamos a realizar 2 páginas bien hechas, y el resto quedaría a nivel de wireframes o de, composición básica o solamente viñetas. Ok, esto me habla del wireframe. Bueno, esto ya es una web final en donde más que de pronto utilizarlo como wireframe, se los explico ahorita al final de otra manera. Porque el wireframe terminaría siendo algo como esto, ¿sí? O sea, es algo muy similar a esto. Pero entonces el wireframe es lo que vamos a utilizar, es un mockup. Cómo utilizamos, dónde van a quedar las imágenes y demás. ¿Ok? Entonces lo que les digo, lo revisamos ahora. Estábamos en la cuestión de la guía de estilo y color. Entonces, esta por ejemplo, o más bien, veamos esta que está un poco más. Esta por ejemplo es la guía de estilo y color de, a ver, acá, del canal 4, un canal de televisión, ¿sí? Y es interesante, pues, ¿por qué? Pues porque esto puede llegar a ser entendido también como el manual de identidad, de cómo quiero que se vea
mi marca, mi proyecto en este caso, el nombre del proyecto, el logo del proyecto, los colores del proyecto, todo lo que estamos haciendo. Entonces, pues aquí ustedes van a encontrar pues que está el índice de lo que se necesita, el estilo visual, el estilo o las indicaciones para impresión y pósters, ¿sí? Para ese tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros empezamos a ver es un estilo en donde vemos que hay elementos, intervenciones en las fotografías, el logo aparece, me muestra ciertas características, empieza a hablarme de guías, de cómo se va a ver el texto, en qué momento se va a ver el texto, ¿sí? Cuál va a ser de pronto la disposición de la imagen con respecto al formato que se esté trabajando, ¿sí? Pues porque eso es importante. Por ejemplo, aquí están proponiendo, y miren que lo vemos desde el principio, la marca, el logo va a estar siempre a la derecha, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros proponemos. ¿Por qué? Pues porque es que si es para impresión, si es para pantalla, va a tener una razón de por qué se debe ubicar en ese espacio. Cuáles son las características del logo, cómo se va a ver el logo en diferentes momentos, si es a blanco y negro, a color o en otras características. Cuáles pueden llegar a ser las paletas de color que nosotros encontremos, ¿sí? Pues porque yo no puedo utilizar todos los colores o las personas que, o más bien sí, para el proyecto que estamos trabajando, yo no puedo utilizar todos los colores, sino que tengo que plantear una serie una gama cromática para poder utilizarlo y decir, esa va a ser la gama cromática que yo voy a emplear en mi proyecto. Y asimismo poder variar y tener posibilidades. Miren que aquí el 4 se ve amarillo, aquí se ve blanco, aquí tienen otros colores, porque posiblemente si yo ubico el 4 de color verde sobre esto que es verde, pues no se va a ver. Cosas tan elementales como esas hay que irlas proponiendo. La tipografía, cuál tipografía va a ser, qué se va a utilizar para títulos, qué se va a utilizar para párrafos. Este tipo de elementos me sirven también para definir dentro de los impresos qué tipografía, qué tamaño, qué color se va a utilizar para títulos, subtítulos, párrafos y demás. Si yo estoy proponiendo alguna fotografía con intervención tipográfica, entonces cómo se va a ver y en qué momento se va a ver. Entonces lo que yo construyo a nivel de la guía de estilo, ¿sí? Es precisamente eso, cómo se debería ver, en qué momento se debería ver con respecto a imágenes, textos y demás elementos que yo proponga, ¿sí? Pues porque eso es lo que le va a dar identidad a todo el proyecto que estemos desarrollando, ¿ok? Este, que es el de Firefox, ¿sí? Está dividido por el diseño de fotografía, el el sistema de diseño fotográfico, el de iconos, artículos, el de valores del diseño y demás. Entonces, por ejemplo, si yo entro a cada uno, él me va a explicar cuáles van a ser esos valores, ¿sí? Esos valores de marca que se está trabajando y cómo se representan y cómo se explican, ¿sí? Y por qué diseñar, por qué tener valores de la marca y ese tipo de elementos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí se está aplicando cada uno de estos elementos que estamos viendo, ¿sí? Miren a dónde me lleva, ¿sí? Miren a dónde me lleva y me está diciendo por qué, y qué color asocian con ese tipo de característica y cómo se puede representar, ¿sí? Esto es algo muy conceptual que se está tratando de representar. Entonces esos son los valores, esa es la estética, eso tiene que ver con todos los ítems que aborda la marca en su determinado momento. Ok, si yo por ejemplo voy a los iconos, entonces el que me va a mostrar, me va a mostrar una serie de iconos que ya están pensados y están diseñados para utilizarlos dentro de los recursos. ¿Cuál es la intención? Pues que nadie se ponga a inventar iconos que no son necesarios, pues porque ya están inventados. Entonces se deben utilizar, cuándo se deben utilizar, ¿sí? Eso hace parte del diseño de la estética, así como cuando hablamos también de la tipografía. No mire si había tipografía, de pronto en artículos habla de la tipografía. Bueno, aunque aquí lo que podemos ver es que en vez de utilizar, de hablarme del estilo, me está hablando es de cómo se utilizan los contenidos para los artículos en Internet, ¿sí? Entonces, dentro del mismo diseño de la guía de estilo, estos colores me están indicando algo. Miren que me están indicando de alguna manera como desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿sí? Porque si yo voy al ejercicio de las imágenes, ¿sí? Entonces ya me está indicando cómo debo utilizarlas, ya me está dando una visualización, me está hablando de los principios, de las escalas, de, mm, de la, in- de la- del,
del diseño de inclusión, que en este caso, como es un sitio web, debe estar pensado para que los usuarios lo hagan, de las visualizaciones. Entonces aquí sí me está hablando, por ejemplo, de la tipografía, ¿sí? Y empieza a hablarme de las tipografías que se van a utilizar, de las escalas. Entonces, ¿qué sucede? Para todos ustedes, todo esto puede llegar a terminar siendo muy complejo, pero como yo se los he dicho en varias ocasiones, la intención es que aquí se resume todo el ejercicio que hemos venido planteando. Primer capítulo, todo el planteamiento de la narración y cómo se debería contar. Segundo capítulo, qué se va a hacer para contar toda esa narración, mediante qué recursos. Ahí fue donde se propuso todo lo que se propuso, y aquí estamos hablando de cómo se va a hacer. Entonces, como todo esto es un ejercicio prospectivo, tengo que tener claro cómo se va a desarrollar gráfica y visualmente, y por eso este tipo de cuestiones. ¿Ok? Cuando yo hablo del diseño de estilo en medios, es devolverme un poco, por ejemplo, a lo que hemos visto, y es cómo se va a ver en diferentes aspectos. ¿Sí? Ah, ok, entonces, en diferentes aspectos. Entonces, algunos de los aspectos, esto es un medio audiovisual, entonces cómo se va a ver la marca, la estética y demás acá, ¿sí? Esto es fotografía, entonces cómo se va a ver la marca, la estética y todo lo gráfico acá. Pero también existe otro medio que es el sonoro, el audio, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de audios, ¿sí? Encontré esta paginita que está muy interesante y que me habla de esto, de este tipo de cosas. Yo realmente no tengo mucha experiencia, pero entonces miren que hay diferentes estilos. Aquí me habla de que, por ejemplo, hay 5 estilos, y no estoy mal, no, hay 4 estilos, ¿sí? Entonces, si ustedes no lo escuchan ahorita en el video, que no sé si se vaya a escuchar, entonces, por ejemplo, hay un estilo promocional, un estilo institucional, un estilo seductor y un estilo conversacional, ¿sí? El promocional, pues tiene su explicación. El que nosotros por lo general conocemos es el institucional, que es el que hacen de una manera muy seria, hablando con un tono muy reconocible, por llamarlo de alguna manera. Entonces también es necesario describirlo, como de pronto lo describen acá, y obviamente proponerlo cómo se iría a desarrollar. Entonces aquí lo podemos escuchar un poco. Como les digo, no sé si ustedes lo escuchen, pero entonces aquí estaríamos escuchando ese tipo de estilo institucional aplicado a lo que estamos escuchando, ¿sí? Que si de pronto escuchamos el promocional, pues obviamente contrasta demasiado, ¿sí? Contrasta mucho con lo que hemos estado trabajando en el institucional. Entonces, una cuestión importante es que también cuando se habla del diseño de estilo de medios, tenemos que hablar de lo audio, ¿sí? Entonces, del audio, ¿sí? Entonces, aquí habla de lo multimedia, habla de los diferentes componentes visuales. Entonces, aquí es donde yo empiezo como a definir o a retomar, pues porque ya lo he planteado anteriormente, cuál sería el diseño de estilo de medios. Y para finalizar, creo, sí, para finalizar, entonces está la lista de activos o bienes completa, ¿sí? La lista de activos es eso, es una lista de qué elementos vamos a utilizar. Entonces aquí dice, a ver si esto lo lee, no sé si lo vayamos a escuchar, Fluye ¿sí? desde las secciones anteriores, lo que proporciona una lista jerárquica de los bienes que se van a producir. Entonces eso dice acá, que se genera una lista jerárquica de los bienes que se van a producir. Los bienes, recuerden que están relacionados a los recursos que se están planteando y cómo se van a plantear. ¿Listo? Entonces esto termina siendo eso, una lista donde me dicen, oiga, el sitio web, la aplicación, el cómic, ¿sí? Ah, y esta lista lo que va a hacer es ayudar a planificar la producción, ¿sí? Sabiendo que el proyecto, como lo estamos trabajando, se está trabajando en grupo, ¿sí? Y así cada participante del grupo pues va a saber qué y hasta dónde va a tener como alcance cada una de las piezas, cuál va a ser el alcance y qué se va a desarrollar. ¿Ok? Creo que eso es todo por el momento, muchachos. Entonces espero les haya servido el video, y pues cualquier cosa nos estamos hablando al respecto.